Bueno, buenas noches a todos. Si sinceramente me preguntaran cómo somos los ciudadanos medios de esta ciudad, seguramente les respondería que somos poco solidarios, que preferimos comernos un plato de paella gratis ofrecido por alguna misteriosa organización de agua para todos que defiende esa cosa tan abstracta, que preocuparnos por lo que les pasa al vecino. Pues es verdad. Pero también es cierto que los ciudadanos medios somos hombres y mujeres para quien se hacen los anuncios, al que todo el mundo nos vende cosas, para quien ustedes y otros preparan las campañas electorales y, bueno, por los que esperan las instituciones pues que les respalden en algún momento, para los que se hace la televisión pública, los grandes eventos y esos festivales que nunca hemos pedido. A veces, el ciudadano medio, nos sorprendemos al comprobar que cuando intentamos pedir algo que es legítimo, encontramos como una barrera infranqueable, esa barrera de no hay dinero, no hay medios, qué pena. Y nos lo tenemos que buscar nosotros mismos. Y como no tenemos tiempo porque tenemos que llevar a la niña a casa del ex y luego pagar la cuenta de la luz para que no nos corten el gas, pues nos aburrimos, nos cansamos, caemos un poco en barrena y si nos ofrecen un plato de paella, ya sea de la Asociación de Envenenadoras de Valencia, pues nos lo comemos pues porque es gratis y porque no te piden ni el CIF, ni te piden el certificado de familia numerosa, ni filiación, ni saber arte moderno. Y luego cuando vemos a Rita Barberá tirando petardos con esos bombachos, feliz como una perdiz, en su soltería, con esos bolsos, esos bolsazos que te cagas y un pedo lúcido día sí, día no, pues nos decimos para nuestro fuero interno, yo quiero ser como ella, quiero ser como Rita Barberá, y ese rollo de que los humildes pues vamos a heredar la tierra, pues que se lo crea otro, pero que no se lo quede ni Rita. Aunque sin duda sus nombres se hayan barajado para ser premiados en esta ocasión, permitan que les diga que este año se han merecido también un premio a la ciudad otras personas, como por supuesto los componentes de Salvé en el Cabañal, que han dado la cara, y nunca mejor dicho, porque muchos se las ha roto la policía. Se las ha roto la policía a base de porrazos, evidentemente, no a base de besos, y están un poco que casi lo movilizan todo. También a Román de la Calle, que ha dado una lección de honestidad al dimitir. Y dimitir por defender que la cultura es la base de la política y la política la base de la cultura, una cosa que parece que todos tengamos en mente pero que a veces se nos olvida. También lo siento, ya sé que no es del partido, pero Mónica Oltra, por esa persecución. Esa especie de persecución que ha recibido por denunciar los intereses de personajes que adoran a Marcial Maciel. Y a Ángel Luna, que no sé si está aquí. Ángel, si estás, ven una noche a mi casa.
méteme en una furgoneta. Hazme aparecer boca abajo en una cuneta porque seguro que me va a gustar, porque lo vas a hacer así con esa alegría. Y con esa elegancia. Pero Ángel, ¿qué les das? Dios mío, qué barbaridad. El primer premio de esta noche se concede a la convivencia. Es para un grupo de asociaciones que realiza sus actividades desde hace más de 17 años en favor de las personas con discapacidad cognitiva, que es una cosa muy bonita que se dice, discapacidad cognitiva, en fin, ¿no? Una cosa políticamente correcta, pero está bien. La discapacidad no es solo una característica de las personas que la viven, sino también es una cuestión de todos nosotros, de cómo se las hacemos vivir a ellos, de qué entorno todos nosotros les podemos ofrecer. Vamos, que no es tratar a los demás como si fueran distintos, sino de darles la oportunidad de ser iguales en derechos y en oportunidades. La Feria de Primavera, que es lo que se premia esta noche, apuesta, bueno, se celebra, ya he dicho, hace 17 años en los Jardines de los Viveros, y apuesta por dar a conocer el mundo de la discapacidad intelectual. Así que les entrega el premio Carmen Martínez, secretaria general del Partido Socialista de Pueblo Valencià. Gracias. Buenas noches. De todos los valores que definen una moral positiva, creo que me voy a quedar especialmente con el valor de la solidaridad, con el valor de ponerse en la piel de los demás, sobre todo en la de aquellos que más difícil lo tienen. Fue un valor que afortunadamente pude aprender pronto en la vida, en mi casa, en mi familia, en las calles de mi pueblo. Y no solo cuando nos ayudamos entre todos a superar los malos momentos, sino también compartiendo colectivamente la construcción de los momentos felices. Creo que ha sido un valor que me ha marcado siempre y después también como profesional de la medicina, ya sabéis, en el tiempo que he tenido la suerte de ejercer, y es un valor que explica mi compromiso político con el socialismo democrático, porque entiendo que es la vía para conseguir una sociedad mejor, más justa y más humana. Y en esta nuestra comunidad no hay duda. Mientras unos hacemos la ley de la dependencia para extender solidaridad y derechos entre los que más lo necesitan, otros la boicotean porque solo les interesa que haya caridad, resignación y sumisión. Y por eso, esta noche, por no haberse resignado, por haber hecho del valor de trabajar por los demás una razón de ser, por haber dedicado su vida a superar las barreras de la marginación y la exclusión, por haber levantado la bandera de la igualdad, es un gran honor para mí poder entregar este premio a la convivencia, a la Asociación Feria de Primavera, formada, como ha dicho Tonino, por Asprona, Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual, Abapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, Bona Gent y Fundación Asin Down, Fundación del Síndrome de Down en Valencia. Es un honor y recoge el premio Sacra Amat. Y Rosa. Rosa Garrigues Trenor. Bueno, buenas noches. Es para mí un honor y para todas las asociaciones que formamos la Feria de la Primavera, espero no estar muy nerviosa, que después de 17 años alguien como vosotros nos haya concedido el primer premio a la Feria de la Primavera. La Feria de la Primavera es una lucha constante para ver que dentro de las asociaciones también hay mucha alegría
y la alegría que montamos en los viveros, una cosa que esta es nuestra, y ver cómo disfrutan los niños diferentes, que no son tan diferentes, con los niños que están mucho mejor que ellos, y ver las familias, es maravilloso. ¿Verdad, Carmen? Te quiero comentar que la gente valenciana es muy, muy solidaria, súper solidaria. Gracias a la gente solidaria se monta la Feria de la Primavera, con más de 500 voluntarios. Y colaboran todas las empresas valencianas, cada uno dentro de sus posibilidades. Igual te dan un trozo de pan, una tortilla de patata, que todo a la bebida. O sea que muchísimas gracias. Espero veros a todos el año que viene en la Feria de la Primavera a tomar algo y a ver cómo disfrutan los niños que están bien como los que están menos bien. Muchísimas gracias. No sé, yo sabía que es un poco por azuzar, más o menos, ¿sabes? Lo de la gente solidaria ya sé que... Pero bueno, un poco de azuzamiento nunca viene mal, ¿eh? Por si acaso hay alguno... Vale, pues ya nos veremos luego, está bien. Bueno, la mujer valenciana tiene alguna preocupación más que